Los Core 13 y Core 14 de Intel en serios problemas, os lo cuento a continuación. Es un problema que llevamos meses siguiendo de cerca y del que todavía no hemos hablado porque el impacto no era lo suficientemente generalizado para hacerlo. A día de hoy las cosas han cambiado, y ya tenemos mucha más base para describirlo en su complejidad y tratarlo. Hablamos en concreto de los problemas que arrastran ciertas CPU de Intel de la generación Core 13 y Core 14 con ciertos juegos e incluso software variado. Y es que estas generaciones de CPU Core 13 y Core 14 están teniendo que bajar su frecuencia para encontrar estabilidad. ¿Qué les pasa? Pues algo realmente grave. Hay muchas fuentes, quizás demasiadas. Hay muchos problemas, los cuales no podemos tratar pormenorizadamente en un artículo a fondo porque sería extremadamente largo, pero los nombraremos. El denominador común siempre es el mismo y es el centro de lo que vamos a ver, porque las dos últimas generaciones de procesadores Intel parecen estar muy al límite. Intel Core 13 e Intel Core 14, síntomas variados. Es el principal escollo. Encontrar el denominador común para el afectado es sencillo, pero encontrar las causas que provocan tantos problemas es lo complicado. Por ello habrá argumentos que se conecten en este artículo, mientras que otros lleguen sin previo aviso para sumarse. Con esto claro, todo radica en los Core 13 y Core 14 en referente a su frecuencia, el contacto del FRAM y el voltaje final, lo que ha radicado en una solución parcial como es bajar las frecuencias a los P-Core. Por supuesto, hablamos de procesadores totalmente de serie, sin overclock o undervolt, con y sin XMP, con distintos o sin importar si es Linux, Windows 10 o Windows 11, es decir, no importa la variante que incluyamos en términos de configuración. Hay casos similares y totalmente contrarios afectados, de ahí la dificultad de todo esto. ¿Dónde comenzó todo? Pues con DX12 y juegos bajo Unreal Engine 4 y Unreal Engine 5. Los errores en juegos con esta API y esos motores, así como procesadores como el i9 13900K o i9 14900K, están ofreciendo problemas como una nula composición de los shaders u otros como, sin memoria de vídeo al intentar asignar un recurso de renderizado. El número de errores varía y es complicado de diagnosticar, porque va desde pantallas azules, stuttering o CTD. Lo común para todos ellos eran los procesadores de gama alta de las dos últimas generaciones de Intel, sumado al hecho de que el número de problemas iba escalando y podría empezar de diversas maneras, como por ejemplo, una congelación o simplemente mal rendimiento jugando. En otras palabras, el diagnóstico primigenio no tiene por qué ser un error en un juego, se puede manifestar de cualquiera de las maneras comentadas, y esto ha dificultado encontrar las raíces, son varias, de todo esto. Un problema que afecta sobre todo al i9 13900K. Antes de entrar en los motivos que están causando todo, hay que entender la gravedad y la confirmación de empresas como Gearbox, Remnant 2 o Fatshark, los cuales, tras múltiples quejas de los usuarios, lanzaron comunicados oficiales. Hemos identificado un problema en algunas CPU Intel de 13ª generación en el que al iniciar el juego, se muestra un mensaje indicando que no hay memoria de vídeo, o aparece un informe de fallos que hace referencia a un problema al descomprimir un sombreador. Si experimentas este problema, probablemente también lo verás en otros juegos de DX12. Si su CPU está overclockeada, intente restablecerla a los valores predeterminados. Si no está overclockeado o eso no funciona, intente instalar Intel Extreme Tuning Utility y reducir su Performance Core Ratio de 55x a 54x. Intel tiene constancia de los fallos, pero ha guardado silencio y está cubriendo en garantía cambios en los procesadores que están afectados, así que es un tema muy serio que lleva muchos meses en el tintero, siendo generalizado cada vez más. Y es que el tiempo es un factor clave, pero ¿qué origina realmente los fallos? ¿Es de hardware o de software? ¿Solo la CPU, o hay algo más? Posibles causas de los problemas de estabilidad en software y juegos con las CPU Intel Core 13 y Core 14. Más datos clave. Los procesadores más afectados son los i7 e i9 de ambas generaciones, los Core 12 al parecer quedan fuera, los cuales tienen más núcleos y más consumo. Las causas no están confirmadas y son tantas que solo las citaremos y detendremos en algunas brevemente. En primer lugar, bajar la frecuencia de los P-Core solo puede otorgar estabilidad parcial o temporal, porque el daño parece ser físico, y esto es muy relevante. En segundo lugar,
todo apunta hacia varios problemas que se han unido y dificultan el seguimiento. Comenzando por las tecnologías de mejora multinúcleo de los fabricantes de placas base para exprimir más megahertz de serie, siguiendo por los sistemas de compensación de voltaje, SVID, y terminando por un incorrecto FRAM de Intel para dichas placas base, el cual, como sabemos, es obligatorio para fijar la CPU al socket. Hoy mismo hemos visto cómo Arctic ha lanzado un FRAM propio para sus I/O argumentando que el de Intel, de serie que tienen todos los fabricantes por contrato en sus placas, ejerce 40 kg de presión en 2 puntos concretos del IHS, a las laterales, que no ayuda a expandir dicha presión en todo el procesador. Un problema de presión, contacto y eléctrico. Aquí se une todo un poco entremezclado, donde cogeremos toda la información que hemos recopilado y lanzaremos un argumento según lo que se está leyendo por foros, webs, empresas del sector e ingenieros. Al parecer, esa presión dispar que se conoce en LGA 1700 desde poco después de su salida, está haciendo que las CPU Core 13 y Core 14 terminen por fallar físicamente. La existencia de los FRAM personalizados, mención especial al de Thermal Raid, que parece el mejor de todos, no es casualidad. Los FRAM están paliando casi por completo el problema y no se han detectado todos los fallos descritos y otros, hay más en las CPU que los implementan, lo que sugiere una solución a largo plazo. Y es que, como decíamos, el tiempo es clave. El problema de la presión no repartida más disipadores pesados y con el añadido de sistemas de anclaje que intentan compensar el error de Intel están dando como resultado un mal contacto del procesador con los pines de la placa base. Esto no es nuevo y si estás al día lo sabrás, pero lo que sí es novedoso es que esto está impulsando que, unido a tecnologías como Asus Multicore Enhancement, MCE, y sus homólogas en el resto de fabricantes estén dando una casuística interesante. Y es que junto con DX12 y los motores de Unreal Engine están disparando las frecuencias boost, tanto en Tau Planta 2 como en PL1 y PL3, creando un pico de voltaje que curiosamente, no se da ni en benchmark de estrés. Daños físicos en ciertos núcleos de los procesadores Core 13 y Core 14. El problema llega hasta tal punto de que los PC están fallando en cosas tan básicas como reproducir un vídeo de YouTube, y de muchas de las formas descritas arriba. Los motivos del overvolt están causando daños físicos a uno o varios cores, en concreto P-cores. Esto se ha descubierto porque se han aislado los núcleos asignando diferentes afinidades, descubriendo en cada caso cuál es el afectado, aunque en algunos casos hay 2 o 4. Esto coincide perfectamente con el reparto del boost de los procesadores por parte de Intel, así que realmente lo que vemos aquí es un problema grave. El exceso de presión y el mal FRAM de Intel, por un lado, está posibilitando que haya pines que no toquen con el paso del tiempo y los ciclos térmicos, están doblando el PCB de la CPU, mientras que otros tocan demasiado. Se especula con que, unido a las tecnologías de mejora multinúcleo, está forzando físicamente al procesador a sufrir pics de voltaje, SVID, y frecuencia que con el paso de los meses no son capaces de soportar, e incluso, aunque coloquemos un FRAM y desactivemos estas tecnologías, bajemos frecuencias y ajustemos LLC en BIOS para compensar el drop positivo, hay casos que no han podido solucionar el problema. Es decir, hay CPU que ya estaban terriblemente dañadas físicamente hablando, y se ha tenido que solicitar el RMA a Intel, e incluso al fabricante de la placa base. Otros, en cambio, bajando frecuencias y ajustando LLC lo han solucionado, aunque parece que temporalmente vistos los problemas con el FRAM. Un FRAM custom es obligatorio, la política de rendimiento de las placas base es un error, hay que deshabilitar SVID. Por tanto, y resumiendo, sabiendo que Intel tiene constancia y no se ha pronunciado por el momento, si estás sufriendo este u otro problema que no eres capaz de diagnosticar pese a tu esfuerzo, prueba con lo que hemos comentado. Más abajo hay más datos para ayudar, y si no logras estabilidad, si siguen dándote fallos los juegos, quizás sea hora de tramitar un RMA de placa y CPU y comprar un FRAM para cuando vayas a montar de nuevo. Igualmente tendrás que deshabilitar la tecnología de mejora multinúcleo del fabricante de la placa base para que tu CPU no sufra este problema. Finalmente, monitoriza frecuencias y deja todo en manos de la política de control, gestión y asignación de Intel y Microsoft, que es lo que mejor resultado está dando, y no en las directrices de la placa. ¿Va a haber solución por parte de Intel y los fabricantes?
No lo sabemos, pero esperamos que esta recopilación de argumentos, errores y soluciones por lo menos ayude a que muchos puedan dejar atrás los problemas de estabilidad con los Core 13 y Core 14, o si bien, van a montar un PC nuevo, sepan qué comprar y qué hacer para evitarlos en el tiempo. Lo curioso de todo esto es que en los primeros meses a todos los usuarios les fue bien, y pasados entre 3 a 6 meses comienzan los problemas, algo sin duda dado por los ciclos térmicos y la degradación que sufren las CPU por estar expuestas a lo dicho, lo cual al final termina por dañarlas irreversiblemente. Por último, no se han detectado muertes en estas CPU, pero no es de extrañar que si se sigue por ese camino algunos cores terminen por decir adiós definitivamente. Ante el problema del socket y su FRAM, Intel respondió en su día de la siguiente manera cuando lanzó el EGA 1700. No hemos recibido informes de procesadores Intel Core de 12ª generación que funcionen fuera de las especificaciones debido a cambios en el disipador de calor integrado, IHS. Nuestros datos internos muestran que el IHS en los procesadores de escritorio de 12ª generación puede tener una ligera desviación después de la instalación en el zócalo. Se espera una desviación tan pequeña y no hace que el procesador funcione fuera de las especificaciones. Recomendamos encarecidamente no realizar modificaciones en el zócalo o el mecanismo de carga independiente. Dichas modificaciones darían como resultado que el procesador funcione fuera de las especificaciones y pueden anular cualquier garantía del producto. Si ya había problemas con los Core 12 con este tema, y no estaban tan exprimidos, lo que hemos visto con los Core 13 y Core 14 en frecuencias y consumo no podía más que estallar. Soluciones parciales para Asus, Gigabyte y MSI en el EGA 1700. Estas soluciones son ya para los casos extremos, pero pueden funcionar para algunos. Aunque hay más marcas de placas base, es cuestión de indagar en las opciones de BIOS para encontrar el mismo setting con otro nombre y cambiarlo, ya que las instrucciones han sido descritas para Asus, MSI y Gigabyte. Para Asus. Ya en la BIOS, avanzado, F7 comportamiento de SVID, cambia a Intel's FalSafe. Reinicia y ejecuta XTUNAVX2 a ver si puede pasar. Ejecuta juegos y comprueba si el problema vuelve a ocurrir. Para Gigabyte. Soluciona en BIOS, selecciona modo avanzado en la pestaña Wike, ubica el CPU Core y seleccione la opción normal, selecciona la opción Dynamic Core, BID, cámbiala de auto a más 0.005V. Aumenta el BID en más 0.005 hasta que el problema con el juego desaparezca y el sistema funcione de manera estable. Solución B en BIOS, selecciona Wike, selecciona configuración avanzada de voltaje, selecciona configuración de CPU /BRAM, ajuste calibración de línea de carga de CPU Core, se recomienda comenzar de bajo a medio, hasta que el sistema sea estable. Después de implementar la solución AOB, ejecuta el benchmark de XTU nuevamente y comprueba si la prueba AVX2 pasa. Ejecuta juegos y comprueba si el problema vuelve a ocurrir. Para MSI. Soluciona en BIOS, selecciona OK, seleccione modo de voltaje del núcleo de la CPU, seleccione modo de compensación, seleccione I por PWM, ajusta el voltaje hasta que el sistema esté estable. Se recomienda no exceder 0.025V para un solo aumento. Solución B en BIOS, selecciona OK, seleccione digita LL Power, cambia control de calibración de línea de carga de CPU. Se recomienda comenzar desde el modo 7 a un valor más bajo hasta que el sistema esté estable. Después de implementar la solución AOB, ejecuta la prueba XTU nuevamente y compruebe si la prueba AVX2 pasa. Ejecuta los juegos y mira si el problema vuelve a ocurrir. Hasta aquí lo máximo que podemos ofrecer de este problema en estos momentos. Como se puede ver, no es algo sencillo de solucionar si ya se tiene el sistema y no se han hecho las modificaciones pertinentes en cuanto a FRAM y políticas de BIOS en las placas base. Así que todo son medidas paliativas a un problema que no tiene solución más allá del RMA y comenzar a hacer las cosas bien con un nuevo procesador e incluso placa base si se da el caso del vending. Saludos.